Muy buenas tardes, profesor Alfredo Hernández Pérez. Mi nombre es Cristina Silva Rivera, con número de matrícula 22002697. El día de hoy le presento el reto número 5, que lleva por nombre Aplicación práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales, competente a la licenciatura de Derecho y perteneciente a la materia Sociedades y Contratos Mercantiles. En el presente producto se aborda el siguiente supuesto, mismo que me gustaría citar a la letra, y dice lo siguiente: el Hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins & Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una cama de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante el intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero del 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega a la mercancía 3 meses. En el mes de junio del 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones: se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas de hospital estaba defectuoso. Muy bien, partiendo de lo anterior, responderemos a los siguientes supuestos. Primera pregunta: ¿qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? Muy bien, el contrato que fue celebrado en el supuesto anterior refiere a un contrato de compraventa. Consideremos que en nuestra legislación el contrato de compraventa se encuentra presente en el Código Civil Federal a través de su artículo 2248 de la siguiente forma, textual: habrá compraventa cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho y el otro a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero. Proyectando esto a un ámbito internacional, el contrato de compraventa se encuentra presente y está regido a través de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, Viena, 1980, donde se contempla de la misma forma. Esta rige los contratos de compraventa internacional de mercaderías entre empresas privadas, con excepción de la venta a consumidores y las ventas de servicios, así como las ventas de tipos concretos de mercancías. Número 3. ¿Qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos lograste identificar? De los diferentes tipos de contratos electrónicos, el supuesto anterior pudiera localizarse en 2 categorías. La primera de ellas es el contrato electrónico de consumo, toda vez que este se refiere a que una de las partes sea consumidor o usuario final. El segundo ejemplo sería el contrato electrónico puro. De la misma forma, entendamos que el acuerdo de voluntades fue expresado 100% por medios electrónicos, siendo a través del intercambio de emails o de correos, y su confirmación o aceptación efectuada a través de la firma electrónica. Tomemos en consideración la distancia entre las partes involucradas, España y Nueva Zelanda. Segunda pregunta: ¿el contrato se puede considerar de carácter internacional? ¿Por qué? Sí, el contrato se puede considerar de esta forma internacional con base en lo establecido en la Convención Interamericana sobre Derecho aplicable a los contratos internacionales. Se entenderá que un contrato es internacional si las partes del mismo tienen su residencia habitual o su establecimiento en estados partes diferentes, o si el contrato tiene contactos objetivos con más de un estado parte, entendiendo las ubicaciones del ejemplo anterior, España y Nueva Zelanda. Pregunta número 4. ¿Qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? Bien, jurídicamente podemos especificar que un contrato es una fuente de obligación, por lo que en condiciones como estas podemos encontrar lo siguiente: el vendedor deberá entregar las mercaderías, transmitir su propiedad y entregar cualquier documento relacionado con ellas en las condiciones establecidas en el contrato previamente, mientras que el comprador deberá de pagar el precio de las mercaderías y recibirlas en las condiciones establecidas también en el contrato. Lo anterior, de acuerdo a lo dispuesto por la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, cuyas especificaciones abordaremos un poco más adelante.
Número 5. Las partes no señalaron legislación alguna, entonces, ¿cuál deberá aplicarse? Bien, en el entendido de contratos internacionales celebrados entre México y otro país, el Código de Comercio especifica en 2 de sus artículos este tipo de supuestos, donde el contrato se perfecciona con base a la legislación del país extranjero. Sin embargo, para el ejemplo práctico, entendemos que un país es europeo y el otro pertenece a Oceanía. Es importante entender que la contratación internacional está caracterizada por el hecho de afectar a 2 o más ordenamientos jurídicos. Para efectos de lo anterior es que podemos invocar a la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, hecha en Viena el día 11 de abril de 1980, misma que entró en vigor en España desde el día 1 de agosto de 1991 y de la que son estados contratantes más de 55 países en el mundo. Esto se dedica exclusivamente a regular en aras de la uniformidad. Lo anterior lo encontramos citado en un trabajo realizado por la empresa Revista Global. Sin embargo, en un artículo publicado por la doctora Ana Elizabeth Villalta Vizcarra a través del informe sobre el 35º aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, refiere que en el año 2015 son 83 ya los países participantes en dicha convención. Entre estos países encontramos justamente a España y a Nueva Zelanda. Entonces, ¿qué sucede con esto? Muy bien, a efectos de determinar la aplicación de la presente convención, no se tendrá en cuenta ni la nacionalidad de las partes, ni el estado civil o comercial de las mismas o del contrato. Lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en su artículo número 1, inciso 3 de la convención mencionada con anterioridad. Siguiente pregunta. Considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? Bien, comprendiendo que para el presente ejemplo se debe invocar a la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, su artículo 74 al 77 hacen referencia al tema de indemnización de daños y perjuicios ante el incumplimiento del mismo. Recordemos que en el supuesto se observa que la entrega es realizada fuera de tiempo, toda vez que se había mencionado que la entrega de esta era a 3 meses, el pacto se realizó en el mes de enero y la entrega fue realizada en el mes de junio. En todo caso, el material se encontró incompleto y el poco fue recibido en malas condiciones. El nosocomio podrá invocar el incumplimiento de la obligación con el objetivo de proceder a una compra de reemplazo con el pago de daños y perjuicios en caso de proceder o ser indemnizado por las faltantes estipuladas en el contrato previamente. Última pregunta, ¿crees que procede la cancelación del contrato? Para situaciones como esta, sí. Como parte de los derechos y acciones en caso de incumplimiento del contrato por parte del vendedor, la parte agraviada puede exigir el cumplimiento de las obligaciones de la otra parte, reclamando con esto daños y perjuicios o simplemente realizando la rescisión del mismo. Para abordar la conclusión, se solicita que enunciemos cláusulas que creamos podrían ser aplicables al contrato celebrado entre el Hospital Caminemos Juntos y el Laboratorio Collins & Phillips para prevenir futuros conflictos. Muy bien, a fin de evitar este tipo de situaciones a futuro, unas de las cláusulas que podrían especificarse en próximos contratos corresponden a las denominadas Incoterms, abreviaturas traducidas al español de términos de comercio internacional. Estas se encargan de regular varios aspectos tales como reparto de gastos, transmisión de riesgos, lugar de entrega de la mercancía y trámites aduaneros. Para situaciones como el supuesto que es objeto de nuestro estudio, es conveniente anexar en el clausulado la de transmisión de riesgos, mismas que dará la oportunidad al comprador para conocer a partir de qué momento y lugar corre por su cuenta los riesgos en que incurren las mercancías durante el transporte, y ya con ello sabremos a partir de qué momento aceptamos que el material, en el caso del hospital, pudiera llegar a sufrir algún tipo de inconveniente y corriera a cuenta de responsabilidad del hospital, aun cuando fuera el comprador o usuario final. Muchas gracias.